Amado Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Señor, queremos darte muchas gracias en este día. Queremos, Señor, agradecerte por cada enseñanza, por cada administración, por cada exhortación, por cada profecía que has traído a nuestras vidas. En esta hora, Señor, gracias por las correcciones que tú has hecho y gracias por sostenernos cada día en tu verdad. En esta hora que tu palabra va a ser disertada, te invitamos, amado Espíritu Santo, para que seas tú quien impartas de tu Espíritu a cada uno de los oyentes que están en vivo y a los que van a oír en diferido, de tal manera que puedan ser edificados y corregir lo deficiente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a tener la lectura de la palabra en el libro de Mateo, capítulo 24. Creo que es desde el 1 en adelante. Dice: cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Bendecido. El tema de hoy: principio de dolores. Ahora bien, ¿por qué este título? Bueno, está al final del versículo que acabamos de leer, pero tiene que ver con algo que está pasando en este tiempo. Resulta ser que cuando vemos la palabra profética, ella tiene un cumplimiento ascendente, y sobre todo en el libro de Apocalipsis, cuando vemos este libro, nos damos cuenta de que Jesucristo da un orden de tal manera que cuando usted lo ve, va en orden realmente estricto, de tal manera que todo lo que vemos es algo que va llevándonos hasta el final de lo que Él quiere mostrarnos con respecto a los últimos tiempos. Pero Mateo 24 es el abreboca de todo esto que Cristo nos está dando más adelante en el libro de Apocalipsis, porque tenemos que centrarnos hoy en algo, en la persona de Jesucristo como el personaje principal que nosotros debemos creerle, porque ya Cristo lo advirtió: se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas, y a muchos engañarán. Es gente que se van a dejar mover por las emociones y que lo van a llevar sencillamente a creer lo que no deben creer. Resulta ser que desde hace mucho tiempo, hasta sectas falsas, que no da el caso que las nombre en este momento, eso tendría que ser en un estudio de sectas y herejía. Resulta ser que se han dedicado a dar profecías sobre el fin del mundo. Hay una que ha profetizado como 5 veces el fin del mundo y nunca se ha acabado del mundo, ¿verdad? Otros han dicho que Cristo está en tal o cual lugar, como está sucediendo ahora en Perú. Lo pueden averiguar por las redes. Hay un supuesto Mesías creador, etcétera, etcétera, que ellos aducen que fue el que creó todas las cosas. Entonces es una aberración, porque ya Jesucristo lo había advertido. Entonces tenemos que entender que cuando vemos a la persona de Cristo, además de ser nuestro Mesías, Él es maestro por excelencia, profeta y sacerdote. Y créame, el sacerdocio que Cristo nos ha legado, porque es que es un legado que nos ha dado a nosotros, va a ir hacia la eternidad. Porque en Apocalipsis ya lo dice en 3 oportunidades, que Cristo nos ha hecho para nuestro Dios, rey y sacerdote. Como Mesías ya conocemos que Él cumplió todo lo que significaba la profecía mesiánica. Pero vamos a examinar
algo que nos interesa saber. ¿Quién es Jesús como maestro? ¿Y cuál es la más excelente característica de Jesús como maestro que nosotros vemos reflejada en los 4 evangelios? Bien, como característica principal de lo que hacía Jesucristo cuando enseñaba era que cuando él hablaba, él motivaba por medio de preguntas que nosotros recibiéramos su enseñanza y que pudiéramos tener la inquietud con respecto a cualquier cosa que él estuviera dándonos a entender. Entonces esto nos lleva a comprender que Cristo tomó una metodología que nosotros también debemos adoptarla, porque el Señor nos dio un mandato, y dice Mateo 28, 19, y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Ahora, si vamos a ser discípulos a todas las naciones, quiere decir que nosotros nos convertimos como Jesús en maestros, pero tenemos que saber cómo Jesús llevaba a la gente a que entendiera lo que significaba el seguirle a él, lo que significaba el reino de los cielos, ¿verdad? Que es lo más importante, trabajar para lo que la vida eterna permanece y no para lo que perece, y para que consolidar sobre todo a las personas que realmente vamos a discipular, porque acuérdense que hay un proceso. Primero, captamos a las personas para que ellos se conviertan a Cristo, que es necesario que acepten a Jesucristo como su único Salvador. Segundo, tenemos que llevarlos a consolidar de tal manera que ellos entiendan plenamente, que sean alumbrados los ojos de su entendimiento. Por eso es que esa palabra se la vamos a dar nosotros. ¿Ve? Bueno, el Espíritu Santo por medio de nosotros, porque el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a usar para que esa persona tenga abiertos los ojos de su entendimiento y para que ese fruto en esa alma permanezca para vida eterna. ¿Ve? Entonces, resulta ser que cuando nosotros vemos a Cristo como el excelente maestro, vemos que él, en la enseñanza, él trae como una especie siempre de interrogante. Cuando vemos unos ejemplos de esto, cuando en la parábola, en la parte esa, cuando habla sobre el samaritano, dice, hace una pregunta y dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad? En otra, él hace una pregunta, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganarle todo el mundo y perder su alma? ¿O qué recompensará el hombre por su alma? Y cuando Jesús iba a sanar a alguien, sencillamente le hacía una pregunta, porque era vital que la persona comprendiera si lo necesitaba o no lo necesitaba. Como dice el que dice, bueno, pero si el ciego quería ser ciego y seguir mendigando, entonces Jesús le tronchó su cuestión. Entonces Jesús le hace una pregunta al ciego y le dice en Marcos 10:51 y Lucas 18:41, le dice, ¿qué quieres que te haga? Porque es cuestión de voluntad propia, ¿ves? O sea, si alguien no controla a los seres humanos es Dios, porque si tuviera poder para controlarlo, resulta ser que no había nadie perdido. Entonces, sí valdría aquello de salvo siempre salvo, y eso es falso. Ya hemos estudiado nosotros la semana pasada y en estas semanas anteriores, hemos estudiado primeramente la semana pasada la condición de la Santa Iglesia, y segundo, lo que tiene que ver con el asunto de quiénes no heredarán el reino de Dios. Sigue. Aclaro algo, porque cuando uno dice que Dios no tiene el poder para controlar la humanidad o para convertir a la humanidad, no estamos hablando de omnipotencia. Él todo lo puede. Exacto. Lo que pasa es que Él no quiere robots. Él renunció a controlarnos cuando nos dio el libre albedrío. Y si alguien respeta nuestra libre escogencia, ese es Dios. Él no es como Satanás. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El diablo dice, bueno, yo estoy a la puerta y llamo. Si no me abre por la puerta, me meto por la ventana y se no tumbo el techo y me meto. Porque Satanás es un irrespetuoso, un inicuo, un perverso, un malvado. A diferencia de Dios, que es un caballero que respeta nuestra libre decisión. Entonces, cuando hablamos de que Él no tiene el poder de controlarlo, no estamos hablando de omnipotencia. Estamos hablando de que Él renunció a controlar a la humanidad y nos regaló la libre escogencia. Y si no ven ustedes el caso aquel en el cual Jesús fue a predicar en la región donde Él se crió, ¿qué pasó?
Bueno, sencillamente la gente no creía en él, y resulta ser que no pudo hacer mayor cosa allí por causa de la incredulidad de ellos. O sea, tenemos que creer a lo que dice Cristo, y es lo que les exhorto en este día, que ustedes lleguen y tomen Mateo 24, que lo examinen, que lo estudien. Yo le voy a dar un abreboca también sobre eso en este tiempo, en esta predicación, pero tenemos que entender que esto es un abreboca de lo que viene. Por eso es que se llama principio de dolores, pero principio de dolores como la mujer en parto. Imagínense ustedes nada más, eso lo dice la misma escritura, y búsquelo también, eso lo dice la misma Biblia, ¿verdad? Entonces, Cristo sencillamente, la pregunta o sea, la cuestión que nosotros tenemos como personas que vamos a discipular a otros es que la ventaja que tenemos al enseñar a otros preguntando es que podemos ayudar a otros a traer respuestas sobre ellos mismos como personas. Mire, tenemos este taller de iniquidad. Mucha gente ni sabía que existía eso, ¿verdad? Y resulta ser que eso te le está dando respuesta a la gente, porque le está dando a la gente una respuesta con respecto a su condición que estaba oculta, demasiado oculta. Parece que era lo más oculto que tenemos nosotros como seres humanos. Entonces Dios para este tiempo ha traído esta palabra, porque puede ser que estas fueran escritas para nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos, para que nosotros podamos ser llevados al entendimiento de cosas grandes que tenemos que ejercer para poder ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Mire, este es un tema vital que, como dice Aqueline, todos los habitantes del planeta Tierra deben ver este mensaje sobre la iniquidad, porque es algo que realmente afecta a mucha gente y que no saben qué hacer con su vida, ¿verdad? Entonces, trae respuesta lo que nosotros le enseñamos a la gente con respecto a la persona, para que ellos se ayuden y sepan qué pasa con ellos mismos, para ayudar a instruirnos en lo que significa seguir el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? No el Evangelio de los hombres, no, el Evangelio de Jesucristo como está escrito, como Él lo enseñó, ¿verdad? Y prevenirnos contra falsas enseñanzas, porque todo lo que nosotros recibamos como enseñanza tiene que ser filtrado a través de la Biblia. Eso yo siempre he insistido cuando se está predicando, que nosotros seamos responsables, no nos hagamos como dicen por ahí los paisitas, no, somos responsables de filtrar por la palabra lo que se nos enseñe, como hacían aquellos en el tiempo de Pablo, que ellos veían por la escritura si Pablo estaba diciendo lo que dice la escritura, o era que era un hombre que se ponía a inventar cosas. Mire, cantidad de gente se pone a inventar cosas y a quienes se lo creen, pero si está la Biblia está para decirnos a nosotros qué es lo que es y lo que no es, ¿verdad? Entonces, tenemos que también conocer cómo enfrentar el pecado y las tentaciones, y concentrarnos en lo que a vida eterna permanece, como la mayor importancia para nuestras vidas, porque es una cuestión de vida eterna. ¿Qué va a pasar con nuestras vidas cuando pasemos de esta vida a la otra vida? ¿Ve? Y eso depende de lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Ahora bien, además de que Jesucristo es considerado como el más excelente maestro, usted léaselo en los 4 evangelios, y le recomiendo los 4 porque son los 4, por algo son 4, ¿verdad? Entonces, como además de ser un excelente maestro, Jesucristo es considerado el profeta más grande de la historia humana, ya que unifica 3 oficios: el de profeta, el de sacerdote y el de rey. Ese sacerdote, como ya le dije anteriormente, salta para la vida eterna, porque nosotros vamos a estar con Cristo, y Él nos ha hecho para nuestro Dios rey y sacerdote, y rey porque vamos a reinar con Él. Si dice que somos reyes, porque nosotros vamos a reinar con Él, ¿se da cuenta? O sea, trasciende más allá. Bien, ahora, como profeta, Él nos da el conocimiento de lo que acontecerá hasta el final de los tiempos, y para eso le hace la revelación de Jesucristo, que es el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Bienaventurados los que leen y oyen la palabra de esta profecía, porque el tiempo está cerca. ¿Por qué? Porque no van a ser burlados. No van a ser burlados aquellos que entiendan el libro de Apocalipsis. Porque una cosa dice la gente y otra cosa es lo que dice la Escritura. ¿Y a quién le tengo que creer? ¿A lo que dice la gente o a lo que dice la Escritura? A lo que dice la Escritura, que es lo que a vida eterna permanece. Bien. Entonces, el mismo Juan el Bautista testificó de Cristo diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. O sea, él lo reconoce como el profeta más grande que se ha levantado sobre la tierra, porque acuérdense que Cristo testificó de Juan el Bautista
que ninguno en el Antiguo Testamento se había levantado como profeta más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Imagínense nosotros. O sea, miren en qué posición el Señor nos ha puesto a nosotros, ¿verdad? Bueno, posiciones de eso, y empiece a estudiar la palabra profética, ¿verdad? Ahora bien, Cristo es como sacerdote, ¿verdad? Dice claramente el libro de Hebreos que Cristo es para siempre sacerdote y que convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote inocente, inmaculado, santo, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, ¿verdad? Porque Él está sentado a la diestra del Padre, ¿ves? Ok, entonces la palabra profética en la Biblia, ¿por qué debemos seguirla? Porque sencillamente, segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. O sea, hasta que se aclare todo el panorama profético. ¿Por qué? Porque la revelación es progresiva. ¿Pero por qué? Porque hay un tiempo profético para que acontezcan todas estas cosas, y después le vamos a aplicar lo que es Cairo, cronos y temporada, para que entiendan que todo acontece en un tiempo, ¿verdad? Ok, entonces tenemos que lo que Jesús está anunciando en este pasaje tiene que ver con la destrucción del templo de Jerusalén, y resulta ser que eso fue en el año 70 bajo el general Tito, y fue destruido el templo. Eso tuvo un propósito. Cristo ya cumplió el sacrificio perfecto que tenía que ser hecho por nosotros como humanidad. No hacía falta más sacrificio. Entonces Dios permite que el templo sea destruido para que el pueblo de Israel no siga ofreciendo sacrificio. Hasta el día de hoy ellos no pueden ofrecer más sacrificio porque no tienen un templo donde hacerlo. Ahora, ¿cómo es la historia? Bueno, se desarrolla de la siguiente manera. Proféticamente hablando, se levantan 7 iglesias, ¿verdad? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, que ya al que viene en el mensaje pasado dio la característica de cada una de ellas: Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y a estos cristianos ya no se les permitió después entrar en la sinagoga. ¿Por qué? Porque iba a haber una confusión, ya que no iban hacían falta más ritos, ellos no podían ser llevados a la ley, tenían que estar ubicándose en la gracia. Entonces, la iglesia creció y se desarrolló entre los gentiles, entre nosotros los que no somos judíos, ¿verdad? Entonces, cuando repasamos otra vez el pasaje que leímos, dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo le dijo: ¿veis todo esto? Mire, aquí empieza Jesús haciendo una pregunta. ¿Se da cuenta? O sea, él empieza a hacer una pregunta, él induce una inquietud en los discípulos. Dice: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra. Como le dije anteriormente, era que tenía que ser destruido ese lugar porque ya no cumplía el propósito que Dios había dispuesto con ellos, ¿verdad? Y entonces los judíos, después de que sucedió la destrucción del templo, fueron exiliados a diferentes lugares del mundo. Mire, esto tiene una estrategia de Dios espiritual y va para un tiempo profético que no tiene que ver con ni siquiera con el tiempo del anticristo, sino en el tiempo de la gran tribulación, y les voy a explicar por qué. Resulta ser que se llama la diáspora judía, o sea, los judíos fueron dispersados a diferentes partes del mundo. En todas partes del mundo dicen ellos que son judíos, así hayan nacido hasta en Rusia. ¿Ve? ¿Por qué? Porque es su nacionalidad delante de Dios, o sea, son el pueblo de Dios. Resulta ser que Dios permite que esto acontezca para que en el capítulo 7 de Apocalipsis, léaselo, en el capítulo 7 de Apocalipsis está descrito el surgimiento de 144,000 judíos que van a llevar un mensaje a diferentes partes del mundo, ¿verdad? Cuando venga el tiempo de la gran tribulación. Ya no va a ser como en el tiempo de los testigos, los 3 años y medio, primeros 3 años y medio de la gran tribulación, ¿verdad? Como va a haber medio de comunicación, los testigos van a ser proyectados por medio de la televisión. Pero óigase bien, quiero afianzar lo siguiente: todo esto va a suceder inmediatamente una vez que suceda el rapto de la iglesia. Vámonos en este orden. El rapto de la iglesia, después surge el anticristo. Si nosotros estamos aquí en la tierra,
el anticristo no puede surgir porque nosotros somos un impedimento por él, ¿verdad? O sea, tiene que ser quitado el cuerpo de Cristo de aquí en la tierra para que nosotros podamos ser llevados a estar en la boda del Cordero y para que él pueda reinar aquí, porque él no puede reinar con nosotros aquí en la tierra, ¿verdad? Ok, inmediatamente que nosotros somos arrebatados, que somos llevados, o sea, que somos transformados de este cuerpo mortal a un cuerpo mortal, 1 Corintios 15, les recomiendo que usted se lo lea, ahí habla del cuerpo espiritual y el cuerpo animal, ¿verdad? Nosotros vamos a tener un cuerpo espiritual para poder reinar por siempre con el Señor. Ok, seguimos. Resulta ser que estos 144.000 que se levantan en el tiempo de la gran tribulación son judíos literales que están dispersos en diferentes partes del mundo. Imagínense, desde el tiempo en el cual los judíos fueron dispersados por la diáspora, o esa cuestión, así como en Venezuela, que ahora los venezolanos también tenemos una diáspora. Resulta ser que estamos regados por todo el mundo, por toda parte del mundo. Y esperemos para que cumplamos el propósito cuando venga el avivamiento sobre Venezuela, que también llevemos el mensaje del Evangelio por toda parte del mundo, ¿verdad? Entonces eso se va a cumplir, porque eso está profetizado. Entonces tenemos que el Señor viene y entonces dice en Apocalipsis capítulo 7, dice lo siguiente, dice, hablando de los testigos, dice así, versículo 3 en adelante, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué significa ese sello? No están siendo ungidos, no, es una señal de protección sobre ellos. O sea, están siendo separados para Dios, para su servicio, y tienen un sello en su frente por el cual nadie lo va a poder tocar. Habrá la mil destrucciones que van a haber en el tiempo de la gran tribulación, pero ellos no van a ser tocados por ese sello que Dios va a poner en su frente. Y dice, hoy el número de los sellados, 144.000, ¿verdad? Ok. Y entonces resulta ser que esa gente son, le puedo comprobar que ellos son los que permiten que mucha gente se salva en el tiempo de la gran tribulación, porque a Juan se le hace una pregunta más adelante. Cuando a él se le muestra una multitud de todos los pueblos, tribus, naciones y lenguas. Y entonces un anciano se le acerca y le dice, Juan, ¿estos quiénes son y de dónde han salido? Entonces Juan se queda así como pensando y dice, bueno, Señor, yo no sé, pero tú sí lo sabes. Y el anciano le responde, estos son los que han salido de la gran tribulación. Ahora, ¿quiénes le predicaron? Los 144.000 que están dispersos por diferentes partes del mundo, ¿verdad? Y que en ese momento le van a predicar sobre la salvación en Dios. Entonces va a haber fruto de alma en el tiempo de la gran tribulación. Bien, entonces seguimos adelante con el pasaje de Mateo 24. Entonces Jesús sigue diciendo en Mateo 24:4, dice, respondiendo Jesús le dijo, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Le hice notar anteriormente que pueden averiguar por las redes que hay un falso creador, Mesías y de todo, que está en Perú, ¿verdad? Y entonces que lo están adorando, exaltando, como si fuera el creador, ¿verdad? O sea, ahí se dan cuenta ustedes que Cristo dijo, lo que dijo se está cumpliendo. Y dice, y a muchos engañarán. Mire, usted va a ver los grupos ahí engañados como usted no tiene idea, ¿verdad? Dice, y oiré de guerras y rumores de guerra. Mira que no turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Usted no se da cuenta que hay dos guerras que han durado mucho. La de Ucrania-Rusia y la de Israel-Hamas. Yo pensé que se iba a resolver Israel en un 2x3. Ellos en 6 días conquistaron el Golán y fueron nación en una guerra de 6 días. ¿Cómo es eso de que han tardado tanto para ellos desalojar a esa gente de allí y que ya de una vez acaben sus enemigos? Bueno, eso tiene un propósito y Jesucristo le dice, es necesario que todo esto acontezca. ¿Ves? O sea, y eso es parte de lo que dice el Señor, oír de guerra y rumor de guerra. El otro rumor de guerra que hay por ahí es el siguiente. China, que en una manera muy sutil amenazó en estos días a Estados Unidos de guerra. Canadá también tiene una amenacita por ahí, o sea, se está oyendo muchos rumores de guerra, ¿ves? Entonces, averígüese lo que está pasando actualmente, ¿verdad?
en el mundo entero y se da cuenta de que lo que dijo Jesucristo se está cumpliendo para este tiempo. Entonces, digamos que si la venida de Cristo no está tan cerca, que todo esto está aconteciendo ante nuestros propios ojos y la gente distraída en TikTok, en las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, eso no conviene. Usted concéntrese en la palabra profética y repásese el manual por excelencia que tenemos para ello, que nos dejó Jesucristo en Mateo 24. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares y todo esto principios de dolores. Mire, cuántas devastaciones han habido últimamente. Dígame lo que pasó en Los Ángeles, ¿verdad? Las inundaciones que han habido, el hambre que se está dando en muchos lugares. Entonces, resulta ser que todo esto tiene que ver con el cumplimiento de lo que dijo Jesucristo en Mateo 24. Dice, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Tenemos que estar preparados porque, o sea, el Señor Jesucristo lo dijo y Alquerí lo citó la semana pasada. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nada tiene que hacer que nosotros decline la fe que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces hay quienes dicen, y no quiero mencionar nombres ni ministerio ni esas cosas, hay quienes dicen, Dios me dijo, mire, y uno ve que se han dado tremendos estrellones y se vuelven a dar estrellones y se estrellan completamente porque Dios no le dijo nada. Eso salió de su propia concupiscencia. Hacen cosas que dicen que Dios les dijo que lo hicieran y resulta ser que no pueden realmente ser de Dios, porque el Señor dice claramente en su palabra que es por sus frutos los conoceréis. Si una persona profetiza y tiene que ver con poner todo en orden, ¿verdad? Resulta ser que tiene que ver con el orden de Dios. Pero si una persona profetiza y lo que hace es abrir un hoyo y la gente cae y se tropieza, resulta ser que eso no es de Dios. Entonces tenemos que juzgar la profecía. No es que todo lo que tenemos que recibir de profecía, lo que digan por ahí tenemos que recibirlo y aceptarlo, no. Juzgar la profecía. Eso lo dice claramente la palabra. ¿Ve? Entonces, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero hermano, léase la parábola de la viuda y el juez injusto. El Señor yo lo dijo claramente allí, ¿verdad? Él lo dijo claramente, que ni temen a Dios, ni respetan a hombres. Mire, eso se está dando mucho hoy en día con las autoridades a nivel mundial. Pero el Señor nos garantiza algo en esa parábola. Dice, que era la justicia a nosotros, sus escogidos, que clamamos a Él día y noche. Entonces, usted tiene un arma, clame, órele, dígale, Señor, hazme justicia de mi adversario. Así como la vida del juez justo, hazme justicia. Y Dios le va a hacer, mire, por más malo que sean ellos, por más malo por más poder que tengan, Dios es más poderoso que ellos. Así que tómese esa palabra y defiéndase con eso. Clame, no sea flojo, clame. Llegue y déle a Dios la oportunidad de que actúe en su vida y que Él sea glorificado y para testimonio, ¿verdad? Dice, y mire, como dice aquí, como dice el Señor en Apocalipsis, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, como vimos en la iglesia de Filadelfia, tenemos una puerta abierta que nadie puede cerrar, y esa puerta que tenemos abierta es la puerta de la predicación del evangelio. Así que debemos estar atentos a esa palabra que el Señor nos ha dado en Mateo 24, ponerla por obra y entender que nosotros, mira, Apocalipsis 3:8, aquí lo tengo yo, dice, yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar porque tiene un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, lo importante es eso, que hemos guardado su palabra y que no hemos negado su nombre y que esperamos la palabra de la paciencia de Cristo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha venido sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Apocalipsis 3:10. Y apropíese esa palabra, porque eso va a ser vital para que nosotros seamos arrebatados, que guardemos la palabra de la paciencia de Cristo. ¿Cuál es la palabra de la paciencia de Cristo? Sencillamente que Él dijo que venía y no ha venido, pero ya Él viene, ya todo se está dando, ¿verdad? Entonces tenemos que estar atentos a esa palabra y guardar esa palabra en nuestros corazones y estar firmes en nuestra fe
para que podamos ser dignos de ser llevados en el arrebatamiento que viene. Entonces, Dios también habla con respecto al pueblo judío, esto ya para cerrar, y habla sobre, dice que para ellos viene lo que se llama la abominación desoladora. Por cierto, ya se ha dicho que el templo va a ser reconstruido. Mire, más señal que esa no hay. Ser templo reconstruido y crea que se manifiesta el anticristo, él agarra una puerca y la sacrifica en el lugar donde tenía que sacrificarse un cordero, ¿verdad? Y entonces blasfema el nombre de Dios en ese lugar, porque parece que él habla cosas fuertes contra el Altísimo, el anticristo cuando se levante. Entonces, concluimos con lo siguiente. Bueno, nosotros tenemos que saber que como creyentes habrá en diferentes lugares hambrunas, problemas y dificultades, pero tenemos que entender también que en medio de todas estas circunstancias, Dios va a traer una palabra nueva que nos va a llevar a nosotros a que podamos entender cómo enfrentar las circunstancias. Las estrategias las tiene Dios para nosotros, pero tenemos que estar atentos a la palabra profética, y ella es la que nos va a indicar qué realmente debemos hacer y lo que no debemos hacer para evitar que nos sobrevenga cualquier desastre, cualquier problema de los que quiera venir a nivel mundial. Amén. Vamos a orar entonces para despedir esta predicación, y yo espero que ustedes tomen en cuenta leerse en lo que es Mateo 24 y el libro de Apocalipsis. Les invito al taller de Apocalipsis, la clave para su interpretación, y lo que tiene que ver con la última semana de Daniel, para que nos la soliciten y puedan estar instruidos con respecto a esta palabra profética. ¿Y cómo vencer la iniquidad? Claro, y sobre todo cómo vencer la iniquidad, que fue lo que enfatizamos anteriormente, ¿verdad? Porque es un enemigo oculto que nosotros tenemos que vencer. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor, y permite en el nombre de Jesús que en este día sean abiertos los ojos del entendimiento de cada uno de los que han oído esta palabra, en el nombre de Jesús, Señor, que pongan atención a la palabra profética antes que a fábulas y cuentos que la gente estén lanzando, distorsionando lo que significa la fe en Cristo, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias, Señor, por cada uno de los que han oído en este momento, por los que van a oír en diferido, y que seas tú, Señor, en el nombre de Jesús, haciéndoles saber, entender y alumbre su entendimiento, para que entienda la profundidad de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, creo que a partir de la semana que viene vamos a salir es por TikTok, porque recibí un correo de Facebook que me va a eliminar todos los videos, y si no me van a dejar mis videos ahí, ¿para qué lo voy a usar? Así que estábamos haciendo ya ensayo, pero no pudimos salir por TikTok porque queríamos salir por la PC. Estamos coordinando eso para la semana que viene, salir a través de TikTok. Los bendecimos y que tengan una excelente semana. Amén.